a la página del Grupo Editorial Cabrera, una editorial boliviana que publica a autores nacionales y que uno de sus proyectos estrellas dentro de todo lo que publicamos es el Plan Lector Lean Cuantos Quieran, libros dedicados para lectores, niños y jóvenes en edad colegial. Esta noche o esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy importante para nuestro plan lector, que es la cohesión social. Antes de presentar a la anfitriona de la noche, vamos a esperar a que se conecte la gente. Y para ello me gustaría antes recordarles que el Grupo Editorial La Aurora, dentro de todos estos ya más de 100 días que van de pandemia, ha ido ofreciendo tanto al público general como a maestros, principalmente, una serie de conferencias, charlas y talleres que tienen mucho que ver con la educación, con la lectura, con las circunstancias que estamos viviendo actualmente. A mí me gustaría, si tienen alguna pregunta o si les gustaría que demos alguna conferencia sobre algún tema específico, nos lo hagan saber a través de esta conversación que vamos a tener o en nuestras redes sociales. Para poder encontrar las conferencias que hemos estado dando, las pueden encontrar tanto en el Facebook del Grupo Editorial Hoguera como en el Facebook de la Casa de Mar. No sé cuántas personas ya se están conectando, son varias personas. Saludo a Darlene Julieta, que nos está escuchando, a Rubén Gutiérrez, a Julieta Cerrudo, personas que seguramente les gusta mucho la lectura y están interesadas en cómo difundirla. Sabemos que nuestro país es muy rico culturalmente y lamentablemente también esta diversidad muchas veces nos separa. Sin embargo, la lectura es una herramienta clave que nos puede ayudar a unirnos culturalmente. Es por eso de la importancia de este tema. Ya vamos varias personas conectadas. Muchas gracias a todos los que están conectando. Saludo a Isabel Antelo, a Wendy Flores, a Roxana Díaz, a Luisa Pereira. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a esperar un momento que necesito de más gente para presentar a la anfitriona. Mientras tanto, me gustaría hablarles un poco sobre ella. Claudia Vaca es filóloga, es escritora y poeta. Actualmente vive en Santiago de Chile. Ahí está. Hola, Claudia. Está cursando un doctorado sobre lectura y bueno, es realmente una especialista en lo que se trata de lectura y se ha especializado en lectura de autores bolivianos, en libros de autores bolivianos, así que es la persona clave para dar esta charla. Bueno, ya estamos varias personas conectadas, son más de 35 personas, así que doy la bienvenida. Querida Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación. Como digo, Claudia actualmente vive en Concepción, en Chile, así que desde allá con un frío intenso por lo que veo, la saludamos y le cedemos el micrófono. Muchas gracias, María José, por la introducción y un saludo a los audientes que están aquí conectándose y bueno, a Bolivia, ¿no? A nuestro país. Entonces, no sé si está bien el audio, ¿se escucha clarito o se sigue entrecortando? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Tal vez porque acá estamos con lluvia tupida acá, así que igual que allá, ¿no? Entonces, bueno, la lectura para la cohesión social es un ensayo en el que yo vengo trabajando hace unos meses en el marco del doctorado en educación con el eje de investigación en lecturas precisamente. Ya en la investigación de la maestría hace 2 años atrás pude encontrar algunos hallazgos en torno a la dinámica y a los desafíos en torno a las políticas educativas y culturales relacionadas directamente con
lectura en Bolivia y un par de contrapuntos con América Latina. Y yo creo que para empezar a hablar de este tema hay que tener una definición de las dos palabras eje con las que nombramos esta presentación, que serían lectura por un lado y cohesión social por otro lado. Desde la perspectiva antropológica, filológica y de las ciencias sociales en general, la lectura se entiende como esa actividad individual y colectiva a la vez que se desarrolla en determinados espacios, en determinados países por personas de todas las edades. Y esa actividad permite que alcancemos una serie de habilidades, además, relacionadas con diferentes áreas de nuestro desarrollo humano. Entonces, la lectura viene a ser, en este sentido, vista desde las ciencias sociales y por lo tanto, desde todas las disciplinas que están enmarcadas en las ciencias sociales, vendría a ser un factor de desarrollo humano, un factor de transformación social. Para que la lectura alcance un desarrollo máximo, es necesario generar las condiciones para que eso suceda. ¿A qué me refiero con las condiciones? Me refiero a que haya una infraestructura de políticas públicas, educativas y culturales que permitan que los habitantes de un país tengan acceso a ciertos bienes y servicios que le van a permitir potenciar y desarrollar cada día esta habilidad que tienen como lectores, desde la edad prenatal hasta la edad adulta, hasta los 100 años, desde los 0 años hasta los 100 años. Cualquiera sea el estrato socioeconómico, sociocultural, debemos tener esas condiciones que están dadas o debieran estar dadas por políticas educativas y culturales en un país. Cuando hablamos de la lectura desde una perspectiva de políticas educativas y culturales, estamos hablando de un plan nacional de lectura. Un plan nacional de lectura permite que se generen estas condiciones materiales para que los niños, los jóvenes, los ciudadanos de un país se relacionen con el acto de leer como algo cotidiano, natural, que fluye constantemente en su día a día. Es decir, cuando se establece un plan nacional de lectura, se establece un abanico de proyectos, programas, actividades, se asignan ítems para determinados profesionales que se encargan de hacer que este gusto por la lectura sea una cualidad de la sociedad, porque ya lo dijo el profesor Edgar Lora hace unas semanas atrás, aprender a leer, todos aprendemos a leer. Alfabetizar es un proceso que no tarda más de 1 año, 2 años, lograr decodificar y escribir mi nombre y luego leer textos, empezar con lo básico, luego ir avanzando. Aprender a leer es algo que todos vamos a hacer, que todos hemos alcanzado. Hay, por supuesto, todavía una brecha de alfabetización que hay que resolver en Bolivia y en varios países de América Latina, en África, en Asia. Es una brecha todavía el tema hay brechas en alfabetización. Sin embargo, hemos avanzado un poco según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, donde, como ustedes saben, en ese Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano se miden 2 áreas, que son salud y educación. Y en el ámbito de educación está la alfabetización. Entonces, la brecha de alfabetización en lectoescritura es algo que está pendiente todavía en Bolivia. Hemos avanzado un poco, pero está pendiente. Ahora, cuando hablamos de alfabetización, no nos quedamos solo ahí. Nos quedamos, lo que necesitamos además de alfabetizar, para ampliar y saltar hacia el desarrollo educativo, ¿qué es? Necesitamos no solo alfabetizar a la población, necesitamos lograr que la población, cuando una vez aprende a leer, adquiere las competencias textuales necesarias para el ejercicio de su ciudadanía, porque el tema de la lectura es un tema político, finalmente, político en el sentido de que en la medida que yo ejerzo mis habilidades como lector, amplío mis posibilidades de participación social, participación política, reflexión e interpelación a lo que está pasando en mi entorno. Amplío mis posibilidades de comprensión de mi propia realidad
y encuentro de esa manera formas diversas para resolver las distintas problemáticas que se van presentando a lo largo de mi vida como individuo, como colectivo, etc. Entonces estamos hablando de la lectura desde una dimensión, si se fijan, sociológica. Estamos hablando de lo que diría Bernard Lahire, investigador francés, estamos hablando de la sociología de la lectura. Y en ese sentido, la sociología de la lectura viene a ser esta disciplina que nos va a permitir entender las dimensiones que se encuentran en un plan nacional de lectura, las implicancias de un plan nacional de lectura. Una de esas implicancias tiene que ver con los actores que participan en la construcción de un plan nacional de lectura. Los actores base vienen a ser, por supuesto, los profesores, las federaciones de profesores rurales, profesores urbanos, las federaciones de profesores universitarios. Son un grupo de actores que sí o sí necesitan ser convocados al momento de empezar a diseñar un plan nacional de lectura. Por un lado eso. Otros actores que son clave en este proceso son los colectivos de cuentacuentos, los colectivos de animadores de la lectura, los colectivos de bibliotecarios, los colectivos de escritores que trabajan de manera directa con programas municipales de lectura, las redes de bibliotecas, las academias bolivianas de literatura infantil y juvenil, y muchas veces se invita a las academias de los países vecinos que han colaborado en determinados momentos. Sí, María José. Perdón que te interrumpa, pero ahí surgen dos preguntas. Uno, estabas diciendo las personas que deben estar implicados en un plan nacional de lectura, pero me gustaría saber quién debería, no sé si legalmente o cuál es la palabra, pero quién debería arrancar con este plan, a quién le corresponde. Y en segundo lugar, me gustaría saber cuál es la urgencia de un plan nacional de lectura. Ya, la primera pregunta, en la ley del libro y la lectura Óscar Alfaro, que se promulgó el 2013 en Bolivia, en la misma ley dice que las instancias que deben convocar a la ciudadanía son, por un lado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y los respectivos departamentos de cultura y educación de las ciudades de Bolivia, de los 9 departamentos, porque estamos hablando del Plan Nacional de Lectura para Bolivia. Entonces tendrían que estar convocadas, digamos, las secretarías de Desarrollo y Cultura de las gobernaciones, las secretarías o direcciones de Cultura y Educación de las municipalidades de Bolivia, las federaciones urbanas y rurales de profesores, y todo eso, claro, lo convocaría el Ministerio de Educación, porque ahora ya no hay Ministerio de Culturas. Entonces el Ministerio de Educación ha pasado digamos, asumir competencias que en su momento eran del Ministerio de Cultura. Y ahí hay que revisar la normativa también. Ya mencioné una, la ley del libro y la lectura Óscar Alfaro, promulgada en 2013, establece eso. Establece además que las municipalidades tienen la competencia para generar la creación de bibliotecas y centros culturales municipales que permitan el fomento de la lectura. Esta ley hace énfasis en todo esto y hace mucho énfasis en la participación y la convocatoria a las comunidades de base, a los vecinos, a las juntas vecinales, a las editoriales, a las juntas de padres de familia. En Bolivia hay 2 editoriales que vienen trabajando hace más de 10 años, voy a decir, con procesos de animación a la lectura. El grupo editorial La Hoguera, el grupo editorial Santillana. Son 2 editoriales que vienen décadas trabajando con los profesores y con las familias. Entonces son las 2 instituciones que tendrían que estar convocadas por el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para empezar el diseño. Ni siquiera estamos hablando todavía de catalogar los libros. Eso es lo último que sucede. Eso es lo último que sucede. Perdón la interrupción. Siguiendo ejemplo de varios países sudamericanos, por decir algo, ¿qué hay de la Academia Boliviana Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en este aspecto? Bueno, en la Academia Boliviana de Literatura Infantil tiene un rol clave, porque es la instancia que maneja los criterios pedagógicos y los criterios de estética literaria, además, para definir
la etapa de catalogación, por un lado, y por otro lado, para definir los contenidos de los diplomados y maestrías en lectura, en animación a la lectura, que el Ministerio de Educación tiene que empezar a crear, porque para generar las condiciones en un país, para generar las condiciones de un país de lectores, necesitamos formar profesionales capacitados con todas las habilidades del siglo XXI. ¿No? La alfabetización digital hoy por hoy es parte de la lectura y es parte de las políticas públicas que hay que establecer. Dentro de ese Plan Nacional de Lectura hay que diseñar plataformas digitales de acceso a los libros, con libros catalogados debidamente, con actividades interactivas en cada libro. Las actividades, por ejemplo, que hay al final de los libros de los planes lectores, ahora hay que cambiarlas al formato digital. Y todas esas inversiones deben ser parte del presupuesto del Ministerio de Educación, y la Academia Boliviana de Literatura Infantil aquí tiene el rol de asesor. El rol, y es importante, ¿por qué digo el rol de asesor? Porque están ahí las personas cualificadas y articuladas internacionalmente. La Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, por ejemplo, no nace sola, es producto de la articulación latinoamericana, de las personas que crearon la academia. Además han hecho estudios en el área, están articuladas a nivel ni siquiera Latinoamérica, Iberoamérica. Hay una articulación con España, hay una articulación con Uruguay, con Silvia Fuentes de Ollenar, que fue la que además ayudó a fundar las bases. Es una escritora uruguaya que fundó la Academia Boliviana de Literatura Infantil en el Uruguay y que impulsó la creación del Plan Nacional de Lectura en el Uruguay. Entonces, lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó aquí en Chile. Entonces, el rol de las academias de literatura infantil y juvenil en la construcción, en el diseño de un Plan Nacional de Lectura es esencial. No pueden estar ausentes. Los miembros de la Academia de Literatura Boliviana Infantil y Juvenil no pueden estar ausentes. Tampoco pueden estar ausentes los colectivos de profesores de lengua y comunicación. Tampoco pueden estar ausentes los profesores de historia, es decir, de todas las áreas de humanidades. E incluso yo diría de todas las materias, porque hay libros que estimulan el aprecio por las matemáticas, por la ciencia. Cuentos con ciencia, por ejemplo, es un libro que está en el plan lector, que es muy, muy lindo porque estimula estas otras posibilidades que tiene la mente humana. Entonces, son muchos los actores y el marco jurídico, en el caso boliviano, está dado. Si bien la ley del libro del 2013 no se reglamentó, y por eso es que no se ha generado la política pública. Esta ley del libro habla de planes municipales de lectura, habla de planes departamentales. En el caso de los 9 departamentos de Bolivia, solo en Santa Cruz y en La Paz se ha avanzado en los planes municipales de lectura y en la ley departamental de la lectura, que hace, si no me equivoco, el año 2015, 2016, se aprobó la ley departamental del libro y la lectura en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, en el marco de esta ley hay que generar una serie de reglamentaciones y políticas que permitan establecer presupuestos con ítems. ¿No? Ya tenemos una biblioteca departamental de lectura en Santa Cruz. En La Paz también ha habido bastante avance desde la municipalidad, sobre todo. Entonces, las diferentes instancias se tienen que ir involucrando, pero eso va a suceder cuando el Ministerio de Educación, que es ahora la única instancia que nos queda para ejecutar estos derechos culturales, porque hablar de un Plan Nacional de Lectura es hablar de un derecho cultural que va a impactar a todos los sectores culturales de Bolivia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el proceso de diseño, en ese proceso de diseño estamos hablando de proyectos de animación a la lectura, estamos hablando de teatro, de festivales de teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es una herramienta innata para fomentar la lectura, para estimular la creatividad. Estamos hablando de financiar obras de teatro, estamos hablando también de incluso grupos musicales que manejan diferentes contenidos de obras poéticas. Entonces, estamos hablando de diferentes áreas artísticas cuando hablamos de lectura.
desde una perspectiva de la sociología de lectura. Ahora, volviendo un poco a la pregunta inicial de María José, la Ley Marco de Autonomía habla un poco de la bueno, no habla un poco, habla bastante de la famosa diversidad cultural que tiene el Estado plurinacional multitutifruti de Bolivia, ¿no? Y un poco multitutifruti entre paréntesis digo, porque un saludo a la bandera resultó eso. Entonces, en esa Ley Marco de Autonomía es importante exigir una serie de actualizaciones en el ámbito de lo que es el desarrollo humano, es decir, educación y salud, porque hay una centralización de presupuestos. Y si nosotros seguimos como ciudadanos bolivianos dejando que los dos ejes del desarrollo real de un país, que son la salud y la educación de sus habitantes, sigan estando centralizados, no sé, porque se descentralizaron competencias, es decir, aumentaron las responsabilidades a nivel de gobernaciones y municipalidades, pero no descentralizaron presupuestos. Entonces, es como que cuando hacen recorte en las instituciones, aumentan tu responsabilidad, pero te manejas con el mismo sueldo, con el mismo presupuesto. Eso es lo que pasa en Bolivia. Y encima, no tenemos el Plan Nacional de Lectura. Se construyeron muchos módulos educativos en Bolivia, muchísimos, con un salón grande que decía biblioteca, y no se presupuestó la compra de libros. Y entonces los directores decían, hay que hacer campaña de donación de libros. Y se hicieron un montón de campañas de donación de libros. Cuando lo que correspondía, ¿por qué pasó esto? Porque no hubo un diseño de un plan nacional de lectura, donde se diga, ya, módulos educativos con bibliotecas en los 9 departamentos para todos los habitantes en edad escolar, primaria, secundaria de Bolivia. Compra de libros. Compra de libros hay que definir catalogación, ahí hay que reunirse con los grupos editoriales, hay que reunirse además con los equipos de las universidades, de las carreras de educación, de las carreras de pedagogía, de sociología. Es decir, hay que articular a los distintos actores que trabajan en esto día a día. Hay que convocarlos. Porque hay actores de la sociedad civil organizada que vienen trabajando en temas de fomento a la lectura más de 30, 50 años. Y el plan, la iniciativa, el inicio del diseño del Plan Nacional de Lectura debe considerar la convocatoria a todos estos actores de los 9 departamentos de Bolivia. En el Beni, en Pando, la Fundación Cultural de San Ignacio de Mojos en el Beni, que fundó la Biblioteca de San Ignacio de Mojos, por ejemplo. La misma Casa de la Cultura del Beni, ¿no? Lo mismo pasa en Pando con los grupos folclóricos y literarios de la zona de Pando. Entonces, en Tarija lo mismo. Cada departamento tiene sus distintos movimientos culturales que deben ser convocados al momento de iniciar el diseño de un plan nacional de lectura. Eso es importante, porque si uno empieza con la catalogación de libros, si uno empieza el plan catalogando libros, estamos mal. Porque ese es el paso 10, digamos. Sin duda, urge un plan de lectura nacional que debería comenzar, como bien ha dicho Claudia, desde el Ministerio de Educación y articula a muchas entidades. Cambiando de tema, dejando a un lado por el momento el plan lector, querida Claudia, algo muy importante que dijiste, en nuestro país que es tan rico culturalmente, esta riqueza muchas veces lamentablemente nos divide. Sin embargo, como decíamos en una conferencia pasada que diste hace algunas semanas, la lectura es una herramienta que hace que culturalmente nos unamos. ¿Cómo funciona esto? Bien, ahí entramos a la segunda parte del ensayo que les mencionaba, la lectura para la cohesión social. Primero, ¿qué es esta idea de la cohesión social? Tiene que ver también, desde la perspectiva de las ciencias sociales, tiene que ver con la generación de políticas educativas y culturales, que permitan que nuestros derechos culturales no sean vulnerados. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de derechos culturales? Estoy hablando de nuestras costumbres, nuestra identidad.
Y la diversidad, como bien menciona María José, Bolivia es uno de los países con mayor riqueza cultural en el mundo, según los datos de la UNESCO, y nosotros mismos lo sabemos además. Y cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial. En el caso de la lectura, estamos hablando del patrimonio cultural inmaterial, que viene a ser las lenguas, viene a ser las formas en las que cocinamos la yuca en una región y en otra, las formas en las que cocinamos el plátano verde, el plátano maduro, la forma en la que cocinamos la papa, la forma en la que se come el chuño, la forma en la que se prepara todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario, también forma parte del patrimonio cultural. La forma en la que nos vestimos, la forma en la que pronunciamos unas palabras o no, la forma en la que la S no las comemos, la forma en la que escribimos más con C de casa que con K, la forma en la que decidimos las tonalidades con las que vamos a cantar o a expresarnos. Todo eso tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial. La riqueza lingüística forma parte directa y todo esto va a impactar directamente un proceso de lectura. Entonces, ¿qué es la lectura? Lo decía al inicio. Es esa habilidad que nos permite comunicarnos, que nos permite expresarnos. Y la diversidad cultural es eso, es ese mosaico donde diversos actores, diversas personas, diversos sujetos se expresan a través de su idioma, a través de sus variantes sociolingüísticas, a través de sus gestos, a través de su vestimenta, a través del modo en el que se peinan, a través de lo que comen o no comen. Fíjense, todos esos elementos que son parte de nuestra vida diaria nos representan, forman nuestra identidad. Entonces, la lectura es básicamente la posibilidad que tenemos, en este caso, para mirarnos desde un libro que me habla, por ejemplo, el libro de Uma. El libro de Uma me permite, la saga de Uma a mí me permite conocer las diferentes posibilidades que tiene un niño que recorre diferentes espacios de Bolivia. O el mismo libro de guaraní de Villú Suárez, traducido al guaraní por la profesora Edith Cuellar. Entonces, fíjense cómo a través de la lectura de libros y obras bien pensadas desde la mirada pedagógica, desde la estética literaria, desde la mirada sociológica de la lectura, posibilitan y abren un espacio de diálogo, un espacio de reflexión sobre quiénes somos. Fíjense, la antología, otro libro que permite generar la cohesión social y este diálogo de esta diversidad cultural que tenemos en Bolivia, es la antología Dice Mi País. Es una antología donde ustedes tienen diferentes cuentos, diferentes historias, donde van acercándose al mundo interior, a las identidades de los personajes. Entonces, la lectura para la cohesión social implica dos cosas. Uno, generar infraestructura en políticas educativas y culturales, es decir, generar las condiciones que permitan que todos los habitantes de un país, sean chapacos, collas, cambas, guaraníes, chiquitanos, ayoreodes, mojeños, trinitarios, etcétera, chimanés, fíjense, todas esas identidades accedan a todas las condiciones políticas y culturales que ese Estado genera y se generen los diálogos y los encuentros. Cuando hay un plan nacional de lectura diseñado de manera consciente, de manera honesta con la ciudadanía, ¿a qué me refiero con la cuestión de lo consciente y honesto? Es decir, donde se convoque a quienes correspondan, donde haya participación ciudadana plena de los profesores, de los grupos editoriales que trabajan con planes de lectura, de las academias, tanto de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil como los mismos consejos departamentales de cultura que se crearon hace un par de años. Se convoque además a las academias de los países vecinos
Fue lo que hicieron en el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de la Argentina, en el caso de Uruguay, siempre han estado articulándose con países que ya tienen mayor, digamos, mayor cantidad de experiencia en torno a los planes de lectura, y de esa manera se generan alianzas estratégicas entre países, entre ministerios de educación, entre ministerios de culturas. Bueno, ahora en Bolivia, como no hay Ministerio de Cultura, habrá que hacer todas estas decisiones desde el Ministerio de Educación, coordinadamente con las gobernaciones, con las secretarías de desarrollo humano en las gobernaciones, con las secretarías de cultura, con las direcciones de educación, con los educa. Entonces, esas son las instancias. El rol también de los mismos sindicatos de artistas, los actores, por ejemplo, juegan un rol importante aquí, porque en el caso de Bolivia, no olvidemos que tenemos la escuela, o teníamos, no sé cómo está ahora esa situación, la Escuela Nacional de Teatro, que ha generado y ha formado a muy buenos profesionales para el ámbito de la animación a la lectura, en el área de cuentacuentos, en el área de títeres. Estas actividades, estos proyectos que generan los actores forman parte de un plan nacional de lectura y deben estar diseñados y presentes de manera sistemática en las escuelas de Bolivia. Bolivia necesita urgente un sistema nacional de bibliotecas escolares. Para realizar todas estas políticas es imprescindible primero generar diagnósticos serios, diagnósticos con mediciones respectivas, diagnósticos donde se considere a toda la población escolar y a las familias, porque en Bolivia el libro y el acceso a los servicios culturales todavía no es parte de la canasta familiar en muchas familias, por no decir en la mayoría. Y esto tiene que ver con el hecho de que el Estado boliviano todavía no ha generado las condiciones de infraestructura política que permita desplegar ese potencial lector. Ahora, el otro ámbito que tiene que ver con la cohesión social, y ese está en nuestras manos, ese lo podemos hacer hasta que salga el plan. Mientras tanto, nosotros lo podemos hacer. Tiene que ver con las decisiones que tomamos al momento de leer los libros, las decisiones que tomamos al momento de darle un libro a nuestro sobrino, a nuestros hijos, a nuestros amigos que tienen hijos, a nuestros estudiantes. Y esas decisiones tienen que ver con el hecho de ahora tenemos acceso al Internet. Entonces podemos consultar planes de lectura de diferentes países y podemos encontrarnos con diferentes libros. Por ejemplo, el libro de Poesía en Acción de Suárez Camal, que es un libro donde hay diferentes posibilidades para los niños y jóvenes, donde ellos pueden ampliar su expresión poética y su expresión con la palabra en general, tanto en la poesía como en la narrativa, porque aquí se habla de la poesía como acto creativo, de la poiesis. Otro libro que es el de Gabriel Pozos, del libro de Gabriel Pozo, que son relatos de la memoria oral mapuche en los cantos de las familias. Este libro, por ejemplo, es resultado de una política educativa que tienen en Chile, en la que el doctor Gabriel Pozo con la doctora Margarita Caño hicieron investigaciones y entrevistas de indagación biográfica en varias familias que hablan el mapudungún y lograron rescatar la memoria oral y la volvieron libro. Este es el libro, fíjense, y en este libro ustedes se encuentran con poemas, se encuentran con versos, se encuentran con pequeñas narraciones, además viene con un CD. Entonces, fíjense, todos estos materiales se generan a partir de políticas y con presupuestos de los ministerios de Educación y Cultura, cuando hay una organización del desarrollo humano, cuando desde el gobierno, desde el Estado, se asume el desarrollo humano en el eje educación, que es donde estamos ahora trabajando, y se generan políticas, se asignan presupuestos,
Se diseñan proyectos, se diseñan programas, se generan procesos participativos con los actores que corresponden. No se hacen decisiones arbitrarias y se convoca a un grupo de conocidos o amigos, porque cuando hacemos las cosas así, lo más probable es que sea algo a corto plazo y no se trascienda a nivel estructural. Otro libro que nos permite, en el caso boliviano, que ustedes lo pueden encontrar en el instituto, ahí en Santa Cruz, en el Instituto de Lengua y Cultura Chiquitana, ustedes pueden encontrar este libro, El despertar del Hichi. Es un mitos de la tradición oral Moncos Chiquitana, que es una variante sociocultural y sociolingüística de la gran cultura chiquitana que tenemos, que es de la zona del Lomerío sobre todo. Y aquí uno de los que participó en esto fue el educador Ignacio Tomichá, junto con el profesor Parapaino, que falleció hace unas semanas atrás. Y ustedes en este libro encuentran diferentes relatos, encuentran memoria oral, básicamente. La memoria oral son esos mitos, leyendas, relatos que nos van contando a lo largo de la vida. Y aquí ustedes encuentran, por ejemplo, la historia, la leyenda del Cuyurí, es muy poco conocida y es una leyenda propia del territorio chiquitano. Entonces, todo eso tiene que ver con la cohesión social. Estos libros, fíjense, estos libros, estas memorias de leyenda, o por último, si no tienen acceso a los libros, estoy casi segura que la mayoría de nosotros tiene vecinos que conocen historias, conocen leyendas, conocen mitos y pueden contárnoslo, o en nuestros hogares tenemos familiares también. Y estos elementos también forman parte de la lectura para la cohesión social, porque la lectura, como bien lo dijo el filólogo Walter Onk es un filólogo que estudió mucho la oralidad en los procesos de lectura y escritura. Y en esos estudios él fue develando cómo el mecanismo neurológico y psicolingüístico del individuo, desde el momento en que empieza a aprender a leer y escribir, cuando proviene ese individuo de una cultura meramente oral, sus habilidades y sus mnemotecnias para lograr el umbral lector, es decir, de codificar un alfabeto, son distintas a las de un niño que creció rodeado de libros y de personas que le hablan, utilizan, de personas que tienen, digamos, vienen de una cultura más letrada. Entonces, este filólogo Walter Onk, ustedes pueden descargar alguno de los libros suyos, en especial el de estudios sobre la oralidad en los procesos de lectura y escritura, y van a poder entender si son profesores, si son actores, si son cineastas, si son pintores, si son personas profesionales de la cultura y del arte que tienen interés en estimular la lectura, el pensamiento crítico reflexivo en su público, en sus, digamos, lectores, por así decirlo, lean al filólogo Walter Onk, porque van a poder ampliar un poco estas distintas posibilidades que tenemos a través de la lectura, a través de la palabra. La memoria oral, hoy por hoy, es parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, según en la última actualización de los derechos culturales de la UNESCO, la del 2005, ustedes ahí pueden descargar con mayor especificidad qué áreas de la memoria oral se necesita trabajar en los colegios. Y en el caso de los colegios, por ejemplo, la memoria oral ayuda muchísimo en la etapa de la prosodia, es decir, esa etapa en la que el niño está aprendiendo a leer en voz alta y debe respetar los signos de puntuación, debe aprender el punto final, el punto y coma, y cómo leerlo, cómo hacer la pausa, la entonación. Y ahora que estamos en época en la que los papás básicamente se han vuelto profesores, conocer estas cualidades de la memoria oral va a ayudar muchísimo a que la prosodia de sus niños, si tienen niños entre 6 y 9 años, o niños entre 10 y 12 años, mejore la prosodia. Cuando mejora la prosodia en la lectura en voz alta, mejora también la comprensión lectora, porque los niños se contextualizan con la historia.
y además mejora la relación humana entre unos y otros, porque empezamos a entendernos, empezamos a cohesionarnos. Entonces, fíjense cómo el elemento de la lectura para la cohesión social nos impacta en dos niveles. En el nivel de políticas estructurales, que son las que tienen que asumir los gobiernos dentro del Estado boliviano, y en el nivel de relaciones humanas en la escuela, en el hogar y entre nosotros mismos, con nuestro vecino o yo mismo conmigo mismo. Porque la cohesión social es cómo yo logro conectarme con el otro. Y hay libros, y eso hacen los planes lectores de las editoriales, hacen precisamente eso. Manejan el criterio pedagógico, el criterio de estética literaria y dicen, en este libro se trabaja la temática de la discriminación, la temática de la pobreza, la temática de la drogadicción, la temática de la defensa, la temática del miedo a hablar con el otro. Fíjense, son diferentes emociones humanas que desde la literatura, desde las obras literarias, podemos realmente abordar con más cuidado. Entonces, y un plan lector debe considerar estos elementos pedagógicos, sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, neurolingüísticos, del desarrollo de la persona. Claudia. Sí, dale. Perdón la interrupción. Siguiendo con lo que acabas de hablar, que me parece interesantísimo, tanto para padres como para profesores, ¿qué libros recomendarías o qué libros podemos tener a mano para ayudar a los chicos a esta cohesión social, tomando en cuenta nuestra diversidad cultural? Claro que sí. Bueno, en el caso boliviano, yo les mencionaba hace rato este libro de Villú Suárez, Cuentos con Corazón Guaraní. Es un libro, por ejemplo, que además está en 2 idiomas, entonces además respeta el patrimonio lingüístico del mismo título. El otro libro, por ejemplo, El secreto de Yassi y otras historias, ese es otro libro muy lindo de Paula Benedict, que permite acercarnos a este mundo del cuidado, además del medio ambiente, los elementos espirituales que habitan en el medio ambiente. El libro, por ejemplo, de Doña Cuello y sus Girafitis, también es un libro muy lindo para trabajar la cohesión social y además la cohesión no solo social, sino con la naturaleza, con el entorno. Y además esta conexión que tienen niños entre 7 y 8 años con sus objetos, porque a cada edad los niños establecen ciertos afectos con un peluche o tienen un afecto por una cadenita, es decir, en cada etapa humana tenemos afectos que son más fuertes, ¿no? O el afecto con los abuelos, y en el libro este de Doña Cuello y sus Girafitis se trabaja mucho el tema de los afectos que tenemos en cierta etapa de la vida. Luego hay otro libro de Paula Benedict, de Fabián. Fabián es el nombre del personaje. La guerra de Fabián. La guerra de Fabián, por ejemplo, es un libro bellísimo que permite trabajar la cohesión social desde el tema del miedo que tenemos las personas, los miedos interiores que impiden que nos relacionemos con nosotros mismos y con el otro. Otro libro, por ejemplo, es El Señor del Dorado. El Señor del Dorado es un libro que explora esta emoción del viaje, de la aventura. Bien, está contextualizado en el relato del Gran Dorado nuestro, en Santa Cruz de la Sierra, pero las cualidades psicológicas del personaje abordan el eje de lo emocional, de cómo yo, así, en cierta edad de mi vida, cuando soy joven, cuando entro a la adolescencia, siento que puedo explorar un mundo que ya no es mi casa ni solo mi barrio, siento que puedo explorar otro país, y siento que quiero una independencia y empiezo a establecer emociones distintas, me encuentro con nuevas emociones. Entonces, cuando hablamos de cohesión social en el nivel, digamos, ya más filológico, pedagógico, psicológico, estamos hablando de cómo ciertas emociones que tenemos los seres humanos en general pueden ser reflexionadas a lo largo de nuestra vida, en la etapa escolar, sobre todo, y a lo largo de la vida en general, a través de la lectura. Entonces, la lectura para la cohesión social, en este ensayo que vengo trabajando hace un tiempo, es eso. La lectura para la cohesión social es esa posibilidad de generar condiciones políticas estructurales en los países
que le permitan a los ciudadanos acceder a una diversidad de libros en diferentes idiomas nacionales e internacionales que les permitan conocer y explorar los diferentes mundos internos, las diferentes emociones que experimenta un ciudadano que migra del campo a la ciudad, un ciudadano que migra de la ciudad al continente. Otro libro muy lindo es el libro, es una antología, Dicen que en mi país, Villa Talarico, no me equivoco. Este libro tiene varios cuentos que abordan temas relacionados con la migración, temas relacionados además con la magia, con la ilusión, con estas ideas de cómo cuando pasamos de una edad a otra, o nos movemos de un barrio a otro, o nos cambian de escuela, nos sentimos diferentes. Entonces, a eso me refiero con la cohesión social, con la lectura para la cohesión social. En la medida que las familias, o los niños, o los jóvenes, o los adultos, los ciudadanos en general, entendemos la lectura desde una perspectiva más sociológica, más política, en el sentido participativo ciudadano, nos brindamos a nosotros la posibilidad de sanar, de curarnos de esas enfermedades que nos siguen pues afectando. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿Cuál creen que es? No es el COVID. Les cuento que el COVID no es la peor enfermedad que tenemos como humanidad ahorita. El racismo es la peor enfermedad que tenemos ahorita. Esa es la peor enfermedad. La xenofobia, la aporofobia, que es esta enfermedad, estas son las peores enfermedades, diría yo. Entonces, la lectura nos da la oportunidad de sanarnos de esas enfermedades. Por supuesto, siempre que la asumamos desde una perspectiva participativa y dialógica, porque también hay lecturas, bueno, hay lectores y lectores, ¿no? Hay personas que mientras más leen se vuelven más arrogantes, ¿no? O ningunean al que no maneja su vocabulario, por así decir. Entonces, precisamente para evitar eso es que los planes de lectura en un país podrían aportar mayor cohesión social o podrían generar otra posibilidad. En el caso de Bolivia, yo creo que tenemos una enorme oportunidad histórica, porque si bien estamos rezagados, porque no tenemos el Plan Nacional de Lectura, somos de los últimos países en construirlo. Según el dato último de la CERLAL, solo 15 países lo tienen ya consolidado en América Latina y el Caribe. Bolivia está entre los que no tienen ni siquiera iniciado, avanzado, y yo creo que estamos en la oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo pensando en las cualidades culturales que tiene Bolivia. Bolivia, no olvidemos, es el país con mayor diversidad cultural y lingüística en el mundo, y esa es nuestra riqueza. La cantidad de escritores de calidad, de alto vuelo, que están en Bolivia, fuera de Bolivia, y que están produciendo, están haciendo un aporte invaluable al patrimonio cultural inmaterial de la historia humana. Y eso tiene que estar sistematizado. Por eso es que yo, desde acá, desde Concepción de Chile, estudio, hago una investigación en el doctorado sobre la memoria oral de la cultura chiquitana. En este caso, estudié en su momento con la maestría la historia de la lectura en Cruz de la Sierra, en sus barrios, todo el proceso de la construcción de las bibliotecas barriales, que básicamente es la historia de nuestra cohesión social. La historia de la lectura en Santa Cruz es la historia de la cohesión social en épocas de dictadura, además. Sobre eso ustedes pueden leer, está el libro en la red publicado, se llama El libro es un territorio y el lector un habitante. Ustedes lo pueden, googlean ahí en internet, ponen Claudia Vaca, el libro es un territorio y el lector un habitante, y lo descargan el libro, ahí les va a aparecer. Ahí básicamente el planteamiento tiene que ver con el hecho de cómo ciertos movimientos culturales pueden dinamitar en el sentido articulador procesos de cohesión social.
procesos de cohesión social en el cual la ciudadanía va a poder mirarse desde el respeto y ya no desde el de dónde venís y por qué hablas así y que bullying porque este habla como Collita y le hacen bullying por ser Collita, o este Cambita cuando uno se muda a La Paz, este habla como Cambita y le hacen bullying por ser Cambita, ¿no? O a los chapacos, etcétera. Entonces, la lectura como factor para la cohesión social va por ahí, va desde esa perspectiva. Otro libro que es súper interesante también y que habla un poco sobre este tema de las diferencias entre los valles y la selva, por ejemplo, es un libro de poemas y cuentos para niños. Estos libros, las autoras son Bijou Suárez y Angélica Guzmán. Es un libro muy lindo que ustedes lo pueden adquirir, creo que es parte del plan lector de la editorial La Hoguera. Después otro libro que está también es el de La saga de Benjamín, de Sarita Mansilla, por ejemplo. La saga de Benjamín es un libro bien interesante porque nos permite conocer la riqueza musical que tiene la región chiquitana de Bolivia. Esa riqueza musical es parte del patrimonio cultural inmaterial de Bolivia. Nos permite conocer a través de los ojos de Benjamín las diferentes preocupaciones de un niño que es parte del Conservatorio de Música Renacentista y Barroca y que tiene una serie de deseos para aprender a tocar los instrumentos. Entonces, fíjense cómo cuando nos planteamos metas a cierta edad, y logramos sobre todo sentir que queremos hacer o aprender algo en la vida, empezamos a atravesar un proceso de autorreflexión y entonces las posibilidades de relacionarme con el otro también aumentan. En la medida de que hay más autorreflexión, y eso me genera la lectura planificada, la lectura sistemática, pensada de acuerdo a las edades y a las necesidades emocionales, porque no olvidemos la lectura, o sea, cuando leemos es como cuando yo como, por ejemplo, ahorita estoy tomando un té de canela con anís y cardamomo. Fíjense, este tecito a mí me va a relajar la garganta, me ayuda a sentirme más en calor con mi cuerpo. Cuando yo leo, voy a leer, a ver, aquí tengo El despertar del Hitch, y voy a leer la leyenda de Genashirishti Cazador, supongamos. Y eso, el primer párrafo dice: en medio del monte tibetano lindante, a un arroyo sonoro rodeado de grandes y robustos árboles. Ya, hasta ahí me voy a quedar. Yo me quedo en un espacio de naturaleza y me trasladé al bosque seco chiquitano antes de los incendios. Fíjense, acabo de un alimento a mi mente y a la vez a mi espíritu, porque me traslado a otro espacio, a otro imaginario. Entonces, cuando hablamos de la lectura para la cohesión social, también estamos hablando de elementos antropológicos y elementos que tienen que ver con el mundo de lo simbólico, el mundo de la semiótica en todo caso. Entonces, esas posibilidades que me da la lectura son tanto a nivel individual como a nivel social. Por eso es que en esta oportunidad decidí hablarles de la lectura para la cohesión social desde estas dos perspectivas. La perspectiva de las políticas estructurales que estarían dadas por un Plan Nacional de Lectura y la perspectiva de el tipo de libros y una serie de autores ahí que les he mencionado para trabajar desde nuestros hogares, ahora que estamos todavía viviendo esta experiencia de trabajar y hacer todo desde casa. Es una época muy importante para autorreflexionar sobre cómo nos estamos relacionando y en vez de tenerle tanto miedo al COVID, recordemos que una enfermedad más grande que afecta a la humanidad es la del racismo, es la de la discriminación, y hoy más que nunca necesitamos sanarnos de esa enfermedad para que cualquier otra situación adversa que se nos venga como especie
podamos afrontar juntos y entender que en nuestra diversidad cultural, en nuestra neurodiversidad está nuestro potencial, porque cada cultura, cada individuo, cuando se siente integrado, cuando se siente acogido, está en paz, y eso le permite generar respuestas más proactivas, respuestas desde el amor para transformar las dificultades que se le presenten. Y eso es la lectura para la cohesión social, es esa posibilidad y es esa invitación que yo les hago y nos hago para superar el racismo, para superar estas emociones que impiden que entendamos que somos simplemente humanos, somos unos mamíferos más en este planeta y necesitamos aprender a valorarnos y a entendernos, y hago énfasis en el nos, porque desde ahí va la cohesión social, de que el nosotros, yo con los otros, ese nosotros significa en esencia mirarnos todos para poder aceptar la maravilla de ser Camba, y la maravilla de ser Colla, y la maravilla de ser chapaco y chileno y peruano y colombiano, y todos con sus variantes sociolingüísticas, y eso se ve en los libros. Los buenos libros de literatura manejan muy bien las variantes sociolingüísticas. Por ejemplo, un libro que no es parte del plan lector, pero que igual se lo recomiendo, El maldito hippie comunista, maneja muy bien los giros sociolingüísticos de los diferentes lugares de Bolivia. Es un buen libro. Otro libro, bueno, esto ya tendríamos que hacer otro encuentro solo para hablar, ya ese se llamaría literatura, ya no lectura, sino literatura para la cohesión social, y ahí les puedo hacer un análisis de varias obras literarias, empezando incluso desde las obras de otros países, de la memoria oral greco-romana, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, los libros famosos que nos hacen leer en secundaria, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, son memoria oral, que con trabajo sistemático de sus países se hicieron sistemáticos en el sentido de que hubo estudios sobre estas obras, sobre esta memoria oral, y eso se estableció luego en las currículas del mundo. Imagínense, lo mismo cuando hagamos eso con nuestra memoria oral chiquitana, nuestra memoria oral chimané, ayoreode, quechua, aymara, guaraní, con toda la memoria oral de las 36 lenguas originarias de Bolivia. Cuando hagamos ese trabajo sistemático, ese estudio sistemático de memoria oral que permita poner toda esa riqueza del patrimonio cultural inmaterial en libros, entonces vamos a estar ante la posibilidad de sobrevivirnos a nosotros mismos, porque ya nos morimos todos, pero quedó el registro escrito. Y eso es un trabajo que se hace con políticas educativas, con políticas públicas, culturales, y que se tienen que asumir con presupuestos a largo plazo. Porque son estudios de investigación. Imagínense, yo estoy en Chile investigando lo que pasa en nuestro país desde hace miles y miles de años. Y muchos investigadores y profesionales bolivianos salen de Bolivia a hacer esto. ¿Por qué? Porque en Bolivia los ministerios de educación y el antes Ministerio de Cultura no generó las condiciones de infraestructura y presupuestos para que se hagan investigaciones serias. Y cuando uno presentaba algo, siempre lo querían hacer todo a corto plazo. Y esto no es queja, es visibilizar lo que no hacen cuando lo tienen que hacer. Se está visibilizando. O sea, si seguimos haciendo las cosas mal porque es mi amigo, porque es fulanito, no, así no vamos a avanzar con políticas sólidas que trasciendan a un partido de turno, a un gobierno de turno, y que beneficien a la totalidad de los habitantes del país, a los niños, a los jóvenes, a todas las generaciones, y que permitan que nuestra cultura esté ahí registrada. Todo el mosaico de diversidad que tiene Bolivia, además. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. Muy bien, Claudia, realmente qué interesante y qué grande tu aporte. Muchísimas gracias. Hemos tenido entre 60 y 70 personas escuchándote. Quiero agradecer a todas las personas que se han dado un tiempo para escuchar esta conversación tan bonita, esta conferencia que nos enseña a unirnos bajo la lectura.
Claudia, hay varias preguntas, hay muchos comentarios y sobre todo hay mucho afecto hacia vos. He empezado a leer algunos comentarios, pero todos te están tirando flores. Me gustaría leer alguna de las preguntas y algunos de los comentarios, por favor. Melisa Pereira, nuestra amiga Melisa, nos pregunta, ¿y los comités de lectura conformados por instituciones que trabajan con el fomento de la lectura también? ¿Se refiere al Plan Lector Nacional? Claro que sí, los comités de lectura, las cámaras departamentales de libro tendrían que estar convocadas por la Cámara Boliviana del Libro. Es importante, son actores clave en el proceso de construcción, de diseño de un plan nacional de lectura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, viene trabajando desde que yo tengo uso de razón en las provincias también para promover la lectura, con talleres, invitan a autores de diferentes edades, hacen festivales de poesía, festivales de cuentacuentos, hacen obras de teatro, obras de títere. Son instituciones que vienen desarrollando políticas de fomento a la lectura que tendrían que estar además diseñadas desde el Plan Nacional de Lectura. Entonces, ¿qué va a implicar? Lo que dice Melissa es súper importante. Si el Ministerio de Educación convoca a Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, Cámara Boliviana de Libro con todas sus cámaras departamentales, editoriales que manejan planes de lectura con los colegios, directivas de las federaciones de profesores rurales y urbanos de todos los departamentos de Bolivia, las redes de bibliotecas municipales, las respectivas direcciones y secretarías de culturas de los departamentos y municipios. Si se convocan a estos actores que son parte de la estructura organizativa del Estado boliviano, además, en el marco de las autonomías municipales y las autonomías departamentales y las autonomías famosas originarias campesinas y las cartas orgánicas y demás, si se hacen las cosas siguiendo lo que hay que seguir, ¿qué vamos a tener? Nos vamos a encontrar en esa reunión, me estoy imaginando la reunión para diseñar el Plan Nacional de Lectura, donde se convoca a estos actores. Vamos a encontrarnos con diferentes voces que ya vienen desarrollando actividades y proyectos de fomento a la lectura. Es decir, que ya le vienen haciendo la pega al gobierno. Entonces, y además lo tienen sistematizado. El Ministerio de Educación va a ser agradecido y va a decir gracias a estos actores, a estas instituciones que vienen haciendo este trabajo, por favor, cuéntenos qué es lo que han hecho, cómo lo han sistematizado y empezamos a diseñar desde lo que ya se ha hecho. Porque, o sea, no pensemos que todo esto es nuevo y que no se ha hecho nada. Se viene trabajando, se vienen realizando acciones que tendrían que estar enmarcadas en un plan nacional de lectura, pero que no lo están porque no existe el plan. Es lo mismo que pasa en salud. ¿No? Es lo mismo que pasa en salud. Hay muchas acciones de diferentes actores de la salud, para salud preventiva sobre todo, que las hacen los diferentes actores. Se organizan porque la sociedad civil lo puede hacer para resolver las ausencias de políticas de desarrollo humano que no se resuelven hasta ahora en Bolivia. Eso, gracias por el comentario, Melissa. Alfonso Cortés dice, la formación de gestores y promotores de lectura es clave para desarrollar un plan nacional. Por supuesto que sí. Básicamente estás resumiendo lo que has dicho. Así también dice, cuanto mayor participación de actores involucrados en este plan de lectura, mejor serán los resultados que se consigan. Es un resumen de todo lo que has dicho. Gracias, Alfonso. Exactamente. Y eso que está diciendo lo último, la lectura para la cohesión social podrá ser finalmente un instrumento de unión de todos los bolivianos. Excelente la reseña y el resumen, Alfonso, muchas gracias. Yo creo que ahora mismo Bolivia está atravesando un proceso de fragmentación muy dura. O sea, lo que estamos viviendo como sociedad se nota. Yo estuve hace unos meses en enero, pude estar en las Chiquitania y en Santa Cruz mismo. Y sentí un estrés emocional terrible porque uno escucha comentarios en la calle, en el micro, en la esquina, en el barrio, etcétera. Entonces, y son comentarios que no tienen nada de cohesión social. Y eso es porque se han exacerbado los procesos
de fragmentación entre diferentes regiones. Y eso no tiene nada que ver con las autonomías o la descentralización o el regionalismo, no, que quede claro. Descentralizar, generar autonomía, hablar de regionalismo implica hablar de procesos administrativos y de cómo distribuir los recursos económicos de un país. Eso significa. ¿Y por qué el pueblo no lo entiende así? Porque falta, pues, lectura para la cohesión social. Exactamente. ¿Ah? Los políticos... Vamos con los comentarios, Claudia, que son muchos y el tiempo nos pisa. Mira, justo está la escritora Mariana Ruiz Romero, que es presidenta de la Academia Boliviana, y dice, de la Academia Boliviana de Literatura Infantil, y dice, el plan lector es competencia del Ministerio de Educación. Así es, así es. Dice que existen instancias incipientes para coordinar esto desde las cámaras del libro. Sí, de hecho, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, se generaron una serie de acciones, de reflexiones en torno a ello. Sé que la Cámara de La Paz también lo ha hecho, también las gobernaciones han trabajado en ello. La gobernación de Santa Cruz al menos tiene ya aprobada una ley departamental de lectura. Entonces, hay diferentes instancias, como menciona la presidenta de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, y hay que considerar estas instancias incipientes para convocar desde el ministerio a todos los actores y empezar el diálogo. El profesor Edgar Lora Gumiel, creador del plan lector del grupo editorial La Hoguera, dice, grande Claudia, excelente exposición, un nivel académico extraordinario, gigantesco aporte para el país, muchas gracias, la queremos de vuelta, dice. Yo también quiero estar allá. Wilson Campos agradece, Roxana Pérez Miranda dice que sería maravilloso contar con ese material. La mayoría de los libros que ha nombrado Claudia están o dentro del grupo editorial Hoguera o seguramente los se pueden encontrar en internet o en la biblioteca municipal, ¿no es verdad? Sí, sí, exacto. Y también el plan lector de Santillana, el plan lector de La Hoguera, algunos los pueden descargar, incluso hay libros que hablan sobre la diversidad afectiva, la diversidad sexual en adolescentes, que es un tema igual importante dentro de lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? A nivel mundial. Esta conferencia va a quedar grabada, la conferencia va a quedar grabada dentro del Facebook del grupo editorial Hoguera, así que la gente va a poder ahí consultar bien los libros que has nombrado. Alfonso Cortés nuevamente dice, gracias Claudia por tu generosidad, por compartir tus investigaciones y conocimientos que ayudarán a diseñar y construir un plan nacional de lectura participativo que tanta falta nos hace. Es un gusto. Yo creo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Así que para mí es un gusto enorme. Olivia Taborga dice siempre tan clara, transparente y directa. Saludos a Olivia, también ha sido parte del plan lector de La Hoguera. Hola, María Olivia. Ruth Heredia, excelente su conferencia, gracias. Gracias a usted, María Ruth, por escucharnos. Felicidad Cruz también agradece, Eneida Cejas también agradece y felicita por la conferencia, muchas gracias a todos ustedes. Dalcy Salazar, Roxana Díaz también están agradeciendo a Claudia por esta conferencia, gracias a ustedes por escucharnos. Rodolfo Ali dice, ¿algún link de las cámaras del libro, biblioteca departamental o nacional? Todas las cámaras y las bibliotecas tienen Facebook, tal vez así es más fácil ubicarlos. Sí, tienen la Cámara Departamental del Libro, tiene el Facebook, también ustedes ponen en Google Scholar y ahí les aparece la base de datos de cámaras del libro por país, ¿no? Y sucursales y todo. Felicidad Cruz dice felicidades a la licenciada Claudia Vaca. Rodolfo Ali nuevamente también agradece y felicita. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Roxana Pérez dice, realmente tiene mucha razón, no sería de mucha ayuda para los maestros. A propósito de la ayuda para los maestros, Claudia Vaca es creadora de un manual que se llama Profes Fuera de la Caja,
especialmente para los maestros, así que con un proyecto muy grande para que los profes miren más allá del aula. Los invito a conocer este libro, es realmente muy bueno. Sí. Julio César Pardo dice, muchas gracias Claudia Vaca, excelente conferencia. Melissa nuevamente agradece también, gracias a vos Melissa por escucharnos. Roxana Ágreda dice, gracias Claudia por tu enriquecedora conferencia, que desnuda la carencia básica de nuestro país, por falta de políticas que nos llevan a llenar el gran vacío que tienen nuestros niños, especialmente en la lectura. Gracias señora Roxana. Dalcy Susana Reinaga, saludos Dalcy. Te manda saludos y dice, vamos hacia adelante con el fomento a la lectura. Éxito de parte del Club Conectados Lectores de la Cámara Junior Internacional. Un saludo, Dalcy. Ana Mercedes Morales, gracias, muy interesante. Yeli Rendón también agradece. Giovanna Rodas agradece también. Yani Susi dice que las malas políticas promueven la discriminación. Claro, por supuesto. Las malas políticas son las que se hacen a puerta cerrada y convocando a compañeritos por aquí y por allá, ¿no? Entonces esas son las que nos tienen como nos tienen. Así que nosotros como ciudadanía somos responsables de que eso deje de pasar. Y yo desde mi ciudadanía, desde donde estoy, voy a compartir lo que sé, lo que aprendo y lo que siento que hay que decir para que tengamos realmente lo que nos merecemos, porque todo ser humano se merece las mejores condiciones para desarrollar su potencial creativo, psicológico, humano. Eso. Muchas gracias, Claudia. A esas palabras no puedo agregar nada más. Víctor Lara dice gracias. La señora Mariaela Gutiérrez también está agradeciendo. Julieta Cerrudo, que es gestora de lectura en La Paz, dice muy buena conferencia. Un saludo desde La Paz. Hola, Julieta. Felicidad Cruz nuevamente se comunica y agradece a la editorial. Muchas gracias, señora Felicidad. Darling Mendieta agradece. Ella también es gestora cultural, gestora de lectura. María Ruth Solís agradece también. Muchas gracias a todas las personas. Hemos tenido alrededor de 70 personas, Claudia, escuchándote. Y como he dicho, esta conferencia va a estar colgada en las redes sociales del Grupo Editorial La Hoguera para quien quiera volver a escucharla o escucharla o invitar a alguien que también pueda participar. No hay más. Wendy Pérez Herrera, también una gestora de lectura en nuestra ciudad, dice, gran aporte, gracias Claudia por compartir con nosotros tus investigaciones. Ahí terminan los comentarios, Claudia. No sé si querés agregar algo más. Sí, tal vez mencionar que bueno, el proceso en el que estamos ahorita como planeta es una oportunidad para replantearnos nuestros hábitos de lectura y nuestros hábitos de consumo también. Y hoy más que nunca lo que más necesitamos es consumo responsable, reflexivo de lo que vamos a leer precisamente. Y eso tiene que ver con la participación de los profesores, de las familias, en lo que están consumiendo los niños, ¿no? Los jóvenes, las personas que están en un proceso de desarrollo cognitivo en el cual se necesita acompañamiento. Y yo creo que desde las redes y estas conferencias que genera, estos espacios dialógicos que genera el Grupo Editorial La Hoguera y que se generan en distintas instancias, se está respondiendo a esa necesidad que hay hoy por hoy y sigamos conectados, sigamos comunicados. Cualquier consulta, ustedes pueden entrar a mi página web, también el Grupo Editorial La Hoguera tiene mis datos y yo feliz, encantada de poder seguir compartiendo lo que uno va aprendiendo. En estos días estoy trabajando mucho en las mañanas, sobre todo cuando tengo mis huecos ahí, mis tiempos libres, con niños de Bolivia, procesos de apoyo al desarrollo de competencias lectoras para que alcancen el umbral lector y luego desarrollen los primeros pasos después del umbral lector.
Entonces, cuenten con nosotros y vamos a seguir creando estos espacios porque hay un montón que compartir, reflexionar, y el conocimiento es para exigirle a nuestras autoridades que hagan las cosas en beneficio de todos. Y no importa quién lo haga, sino qué hacemos. Y el qué tiene que hacerse de acuerdo a una perspectiva, digamos, diagnosticada primero y participativa, eminentemente participativa. Eso, María José. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Muchos saludos hasta Concepción, en Chile. Muchas gracias por tu tiempo. A todos los que nos han escuchado, nuevamente muchísimas gracias. No se pierdan la serie de conferencias que está dando el Grupo Editorial La Hoguera y la Casa del Maestro. Son conferencias dirigidas con personalidades del nivel de Claudia, muy interesantes y que ayudan mucho no solo al profe, sino también al padre de familia, y todas involucradas con el tema de la educación. Ya saben, amigos, la lectura nos une, la lectura nos ayuda a que nos conozcamos entre nosotros. Ahí está la escritora Gilla Talarico, que te saluda. Y urge un plan nacional de lectura, un plan legal, un plan hecho con toda la legalidad y con todo el amor que corresponda. Y la participación de todos. Gracias a vos, María José. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Buenas noches a todos, gracias María José y a todos.